es bueno y siempre añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dios es el que conoce los corazones y es el que pone el querer como el hacerse con su buena voluntad para atraerlos a sí mismo, como dijo él. Si el hijo del otro fuese levantado, él los atraerá a todos, es así. Así que, Señor, gracias por tu bendita palabra, por este hermoso día que podemos celebrar tu nacimiento, podemos celebrar tu sacrificio y también podemos celebrar tu resurrección, Señor. Porque tú eres el centro de toda nuestra existencia, eres el que le da sentido a la iglesia y eres por el cual estamos hoy de acá reunidos alrededor de tu mesa en tu nombre, Señor, recibiendo los manjares, recibiendo vida eterna, recibiendo bendición, recibiendo de tu palabra, Señor, que es la que no vuelve atrás vacía, la que tiene poder creativo, la que tiene poder para transformar las vidas y para acercarnos a ti y para darte a conocer a ti, Señor, a nuestras vidas, para conocerte mejor. Gracias, Jesús. Abre los oídos, abre los corazones, Señor. Trae iluminación a las mentes, Señor, de los que escuchen tu palabra para que la puedan recibir no solamente con gozo, sino que la puedan aplicar en sus vidas, Padre. Amén. Vamos a Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Continuamos mirando las palabras de Jesús en cuanto a las parábolas, ya que habló bastante. Y dentro de las muchas cosas que enseñó, usó bastante el elemento de las parábolas. Y el capítulo 25, para que entendamos mejor el contexto de estas palabras de Jesús, que son bien largas, resulta que son una continuación, el capítulo 25, de la respuesta de Jesús a los apóstoles cuando salían del templo. Y los apóstoles, maravillados de la construcción, le dijeron: Señor, mira qué espléndido, qué hermoso estas edificaciones. Y el Señor, pues, como cosa rara, los sorprende con una de las suyas y le dice: pero es que todo esto va a ser derribado. Ellos evidentemente se sorprenden y les preguntan: ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cómo van a suceder estas cosas? Y Jesús pues empieza luego a darle una respuesta a lo mejor que ellos no se la esperaban, el famoso capítulo de Mateo 24, donde anuncia sucesos proféticos que ya se han venido cumpliendo a lo largo del tiempo. Y quiero hacer un comentario muy puntual sobre esto, porque siempre que ocurre algo que está dicho por Jesús en Mateo 24, lo relacionan directamente con algún suceso específico de los últimos tiempos. Y en este aspecto, Jesús dijo que los últimos tiempos son parecidos a la mujer que está en dolores de parto. La mujer, cuando entra en dolores de parto, le empiezan las contracciones de a poquito. Y los doctores, cuando ven que las contracciones son más frecuentes y más fuertes, es que dicen: ya esta mujer está por parir, o ya no puede soportar más, tiene que parir. Pues cada una de estas señales que están aquí dichas por Jesús en Mateo 24 se han venido cumpliendo desde que Él las dijo hasta nuestros tiempos. Han habido terremotos, han habido guerras, han habido señales en los cielos desde hace 2000 años para acá. No es que ahorita, desde hace 20 siglos, desde hace 20 años para acá, desde hace 100 años para acá, es que esto se ha venido cumpliendo. No, esto ya se viene cumpliendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida que se va acercando más el tiempo de su regreso, como lo acabo de decir con la mujer encinta, estas cosas van a ser con más frecuencia en intervalos de tiempo más cortos, así como las contracciones. Entonces, eso es la observación que quería hacerles al respecto. Pero volviendo al tema de hoy, Mateo 25, que también Jesús habla de otras parábolas antes a la que vamos a ver hoy, sigue siendo respuesta a ese planteamiento que Jesús está dando. Entonces, Jesús no solamente nos anuncia sucesos que van a ocurrir y que han venido ocurriendo, sino que también a través de estas parábolas de Mateo 25 le dice a la iglesia cuál es la actitud que debe de tener para afrontar esos tiempos finales, y también cómo debemos de nosotros estar siempre en nuestra vida cristiana como hijos de Dios.
Y eso es lo interesante y lo hermoso cuando vemos el contexto, cuando vemos la palabra como un solo bloque y no picadas por pedacitos, aislada del resto de lo que ella misma enseña. Ahora bien, en Mateo 25, precisamente, prácticamente las palabras finales de esa respuesta a esa pregunta de los apóstoles, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? En el versículo 31, Jesús usa una de las parábolas más confrontadoras y más directas que cualquier persona puede escuchar. Dice: cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Aquí cuando dice Hijo de Hombre, cuando dice trono, se está refiriendo a la posición de rey, de Mesías, que va a gobernar, y que la nación de Israel, cuando vino Cristo por primera vez, creyó que se iba a cumplir de una vez, pero no. Cuando Él venga a reinar es ahorita por segunda vez. La primera vino como cordero, en la segunda viene como león, como el rey. La primera vino como esclavo, como siervo, en la segunda viene como Señor y amo sobre todas las cosas. Ese es Jesús. Y dice aquí que se sentará sobre su trono glorioso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque recordemos que para la época la costumbre era que cuando el rey se sentaba en el trono y abría la puerta para que entrasen a su presencia, el rey iba a juzgar. Recordemos el pasaje de Salomón, cuando las dos mujeres le vinieron a decir: este es mi hijo. ¿Dónde estaba Salomón? Estaba sentado en el trono, escuchando, discerniendo, impartiendo justicia. Entonces eso es lo que tiene en mente Jesús cuando le dice a la gente: se va a sentar sobre su trono glorioso. Es decir, va a ser juez. Y todas las naciones, aquí no se salva ninguna, se reunirán en su presencia. Y este es el detalle, que las naciones van a tener que rendir cuentas al Creador sobre las decisiones políticas, sobre las cosas que permitió, sobre las cosas que no permitieron, sobre las cosas que apoyaron, sobre las cosas que no apoyaron. Y esto es tremendo porque como individuo le tenemos que rendir cuenta a Dios, y como colectivo, como iglesia, le tenemos que rendir cuenta a Dios, y como naciones, como pueblos, le tenemos que rendir cuenta a Dios. Así que como individuos y como colectivos o como grupos, como usted lo quiera ver, tenemos que rendirle cuenta a Dios. Aquí no se salva nadie. Ojalá las naciones del mundo hoy día tuviesen esto presente. Yo creo que les caería el temor de Dios, y quizá muchas de sus políticas públicas, que muchas de ellas hoy día son bastante anticristianas, son anti-Dios, lo pensarían mejor antes de aceptar, poner en práctica cierto tipo de leyes y de políticas. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Y esto es lo interesante porque recordemos que volvemos a la cultura de la época de Jesús, que los pastores separaban a las ovejas de un lado y a las cabras por otro, por un tema de organización, por un tema de administración, por un tema de facilitarle el trabajo, porque a veces eran tantas que uno solo no podía. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Yo quiero acá decirle algo a la iglesia. Simbólicamente hablando, en la Biblia, la derecha siempre ha representado la confianza, siempre ha representado lo positivo, siempre ha representado lo aprobado. Y aquí quiero quitar cualquier sesgo de inclinación política, y más en estos tiempos tan politizados en los que vivimos. Jesús no era político. Así que esto de las posturas políticas de izquierda o derecha, no lo vea a estas palabras de Jesús con esas intenciones, porque Jesús nunca fue político, su mensaje no fue político. Pero simbólicamente eso es lo que representa en la Biblia lo que es el lado derecho, mientras que el lado izquierdo es todo lo contrario, es lo negativo, es lo que está reprobado,
es lo que está maldito a veces. Así que son términos duros, pero son realidades que nos ayudan a entender a Jesús. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Fíjese que aquí ahora no dice el Hijo del Hombre, sino dice el rey. Porque le acabo de decir que cuando el rey se sentaba en el trono y abría la puerta para que pasasen, él impartía justicia. Aquí dice que el rey le va a decir a los que estaban a la derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esto es tremendo porque aquí una vez más vemos la predestinación de aquellos que van a ser salvos, de aquellos que no van a ser salvos. Y dice que ya hay un plan preparado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios quiere darle ese reino, darle esa bendición a aquellos que han sido preparados, aquellos que han sido benditos de mi Padre. Qué hermosa definición. Siempre nos han hablado de los hijos de Dios, pero qué hermoso y qué lindo es que usted se considere bendito del Padre Celestial, un bendito de mi Padre. Que Jesús te diga bendito de mi Padre eres. Es una frase muy linda, es un reconocimiento, es una honra que no todo el mundo recibe. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Aquí yo quiero, si bien es cierto que Jesús está hablando de diferentes tipos de acciones que debemos de hacer para con el prójimo, aquí más allá de las acciones, aquí me está hablando de la actitud y de la motivación que las personas tienen para hacer esto. Porque yo le voy a decir una cosa, hoy día hay muchos políticos ateos que hacen esto que dice aquí, sobre todo cuando están en campaña. Usted ve a los políticos visitando las cárceles, usted ve a los políticos repartiendo comida, usted ve a los políticos acercándose a orfanatos. Entonces quiere decir que esta gente tiene, como decimos en Venezuela, tiene a Dios agarrado por la chiva. No. Porque aquí hay algo muy importante que no podemos pasar desapercibido, que Jesús está hablando de ovejas y está hablando de cabras, y esto habla de una esencia, esto habla de una naturaleza, esto habla de un carácter espiritual, esto habla de corazones. Todo ser humano puede hacer obras a favor de otro, pero eso no quiere decir que venga con el corazón correcto, que venga con la motivación correcta. Y esto es lo más profundo que tenemos que nosotros mirar acá, no simplemente ver la acción a realizar. Porque si así fuese, como yo lo acabo de decir, entonces muchos políticos hoy día ya tienen el cielo ganado. Porque muchos de ellos hacen estas cosas que dicen acá. Pero aquí Jesús dice: tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y entonces esas personas justas, y aquí está la otra característica, que alguien es declarado justo delante de Dios solamente cuando tiene una vida de arrepentimiento y de fe. Y el arrepentimiento no es algo momentáneo, no es simplemente hacer una oración en un momento determinado, sino es toda una vida que cambia de dirección hacia otro lado. ¿Hacia qué lado va a cambiar? Hacia el lado donde Dios dice que tiene que ir. Hacia el lado donde la palabra de Dios me enseña que tengo que corregir. Entonces yo a lo largo de toda mi vida siempre me voy a estar arrepintiendo, porque yo puedo pensar una cosa como ser humano. Pero cuando yo voy a la palabra y permito que la palabra de Dios ilumine mi alma, wow, yo no sabía que esto lo dice aquí. Ahora yo estoy entendiendo esto. Y yo estaba haciendo esto de esta forma. Y yo pensaba de esta manera con respecto a este tema. Y ya tú te das cuenta entonces que tienes cosas que cambiar de dirección. Eso es arrepentirse. Y por lo tanto, toda nuestra vida debe ser, lo voy a poner así, una vida de arrepentimiento, una vida de constante cambio de dirección. Porque con mucha facilidad nosotros nos podemos desviar de dirección. Mire, yo que acá en la ciudad uso
usa un aplicativo con GPS, y mire que hoy día la tecnología está muy buena. Primero, pues no conozco la ciudad. Segundo, la ciudad es demasiado grande. Y muchas veces tú crees conocer un sector, una zona, y resulta que el aplicativo te muestra otra zona donde te puedes meter, o vas a hacer una zona nueva. Y aunque tú vas pendiente de la pantalla, si tú no prestas suma atención a los detalles del aplicativo, te puedes pasar de la dirección. Y mire que ya me ha pasado varias veces. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Invertir más tiempo para llegar al punto donde originalmente yo tenía que llegar. Eso me hace perder combustible también. Entonces, ¿cómo si tengo un elemento en todo el frente de mi cara, que tengo que estar atento a él, por cuestiones de segundos dejo de prestarle atención y me desvío, me paso el cruce, la calle, el jirón, y después él me recalcula, pero veo la vuelta que me tengo que dar, y cuando vengo a ver son 5 minutos más, 7 minutos más de tiempo, de combustible que estoy gastando? ¿Cuánto más en nuestra vida, en nuestra forma de pensar diaria, a lo largo de los años, no nos podemos desviar sin darnos cuenta? Lo que pasa es que cuando uno usa el término desviar dentro del rigor cristiano, piensan que es que te vas a descarriar y te vas a ir para el mundo. O sea, los cristianos cuando usan este término son extremistas, ¿no? Pero no necesariamente. Tú puedes estar dentro del carril o dentro de la vía y no estar atento, como lo acabo yo de decir. Y te has desviado. Has tenido una forma de pensar distinta. Y es solamente a través de la palabra. Entonces, cuando somos personas justas, somos personas de arrepentimiento, de cambio constante de dirección. Y esto es bueno decirlo y enfatizarlo, porque hoy día la iglesia tiene un concepto de arrepentimiento muy superficial, muy básico y muy instantáneo. Es solamente un momento determinado en mi vida cristiana cuando yo me arrepentí. No. Usted siempre se va a estar arrepintiendo. Segundo, cuando tienes comunión con Dios, el Espíritu Santo siempre te va a redarguir. ¿Y qué es el redarguir? Es el convencerte de que tienes que cambiar algo que le desagrada a Dios. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Entonces usted siempre va a estar en arrepentimiento. Esto es bueno aclararlo para que la gente que escucha los mensajes, también en diferido, entiendan que el arrepentimiento es básicamente, en pocas palabras, el estilo de vida de todo hijo de Dios. Y eso es una persona justa. En el Antiguo Testamento hay un caso muy peculiar de alguien que se arrepentía ceremonialmente, inclusive, porque hacía toda una ceremonia todos los días, como ya lo acabo de decir, todos los días. Y ese era Job. Dice que todos los días ofrecía sacrificio por él y porque si acaso sus hijos habían pecado delante de Dios. Todos los días hacía una ceremonia. Madre mía. Tremendo. Él tenía claro muy bien en la antigüedad que tenía que vivir en una vida de arrepentimiento constante. ¿Qué es una persona justa? Como lo dice acá. Entonces las personas justas responderán. Solo las personas justas van a responder. Es que lo curioso es que en este caso las personas justas se sorprenden de estas palabras del Señor. Pero yo dije hace rato que una persona justa es aquella que vive en arrepentimiento y fe. Y la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Usted ni se imagina las luchas que tenemos que tener, quizás, porque algunos piensan que la fe es simplemente como que también algo muy superficial o algo, a veces hasta un poco místico, ¿no? Pero cuando tú indagas en las Escrituras y tú te das cuenta de todo lo que necesitamos, todos los ingredientes que tenemos que tener para que se me dé esa torta, así como cuando usted hace una torta, un queque, un ponqué, depende como usted le diga, usted necesita varios elementos para que esa torta, usted puede decir, me voy a comer un trozo de torta. Pues igualmente la fe necesita varios ingredientes que tenemos que ir siempre añadiéndole a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que crezca, para que se fortalezca, para que yo la pueda disfrutar. Y por eso la Escritura misma dice, el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos que estar
alimentándonos esa fe, para poder vivir en arrepentimiento y fe y ser una persona justa. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y este es el detalle, que acá Jesús lo que está diciéndole a los apóstoles, terminando de darle la respuesta según la pregunta que comenzó en Mateo 24, de que ustedes tienen que tener la motivación según el carácter de Dios en tu vida. Indicando esto, porque si nos vamos a las Escrituras, hasta a Jesús muchas veces le costaba comer, le costaba dormir, porque siempre estaba atendiendo a la gente y no le importaba a quién tenía que atender. Hoy día podemos decir que los políticos a conveniencia hacen todas estas cosas, pero no se van sin una cámara de televisión, no se van sin la cuenta de Instagram haciendo el live para que los vean, no se van si no ven realmente un cúmulo de personas que vale la pena asistir. Si ven 2 o 3 ahí, no, yo no voy a ir para allá, mando un representante. Pero van a ir 500 y de esos 500 van a ir las principales líderes de la zona. Entonces sí voy a ir. Aquí dice el más insignificante. Esta parábola nos lleva a nosotros a decirnos en nuestro corazón: ¿por qué yo hago lo que estoy haciendo para Dios? Porque hoy día los cristianos dicen: yo necesito hacer esto porque esto le da gloria a Dios. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo conozco uno que le dijo a Jesús en su cara, cuando una mujer se le acercó y derramó un gran perfume sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Tuvo la confianza para decirle: eso es un desperdicio lo que esa mujer está haciendo. Era mejor venderlo y como eso vale un año de trabajo, dárselo a los pobres. Estamos hablando de Judas Iscariote, estoy mencionando al traidor. Estamos hablando de alguien que manejaba la finanza del ministerio de Jesús y tuvo esas palabras para con Jesús. Tuvo los pantalones para decir en su cara: me vas a perdonar, maestro, pero lo que te están haciendo, eso no vale la pena. Era mejor vender eso, que era bien caro, es bien caro, y de repartírselo a los pobres, a los que tienen hambre. Y ya usted sabe quién era Judas Iscariote. Pero realmente, por eso yo digo que alguien puede hacer algo por alguien más y no tener un corazón recto delante de los ojos de Dios. Porque Judas Iscariote robaba de la bolsa, como dice la Reina Valera, sustraía de la bolsa. Por eso con ese dinero llegó a comprar el campo donde se fue y se ahorcó. Tenía recursos mal habidos. Así que esto nos lleva realmente a hurgar en lo profundo de nuestro corazón. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Y entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Esto es ahora un contraste tremendo, bien claro, de que nosotros como iglesia, la iglesia siempre se ha caracterizado por tener una vida de servicio. Y si usted no lo sabe,
la figura de la institución de los hospitales salió gracias a la iglesia. Los primeros enfermeros, vamos a decirlo así, que la sociedad empezaron a registrar en el mundo fueron los cristianos perseguidos del Imperio Romano. Que cuando se desató una plaga, una pandemia más fuerte que la del COVID, y hasta los romanos estaban huyendo en banda de la ciudad del Imperio de Roma, los cristianos decidieron quedarse sabiendo que se podían enfermar para atender a los enfermos, muchos de ellos paganos, idólatras, recaudadores de impuestos, etc. Y gracias a ese servicio desinteresado, a pesar de que ellos podían correr un riesgo de enfermarse y de morir, el evangelio se propagó y se estableció más fuerte en el Imperio Romano. Gracias a esa actitud, gracias a esa motivación de muchas veces no poner nuestro interés o beneficio o ventaja, o inclusive ir más allá de nuestra propia integridad física, que es wow, es más fuerte todavía, con tal de mostrar la misma actitud que tuvo Jesús, una actitud desinteresada, en la que Jesús no solamente alimentó el alma y los corazones de los que lo escucharon, sino que varias veces alimentó hasta más de 5.000 personas, alimentó hasta el cuerpo. Muchas veces sanó a muchos, en las que ni siquiera las gracias le dieron. Entonces, creo yo que la lucha frontal que tenemos que tener nosotros definitivamente es contra el egoísmo. Todos tenemos grado de egoísmo con el que tenemos que luchar. Eso es una gran realidad, porque no es fácil, como ya lo acabo de decir, de ayudar a otro, pero ir al punto de que no te importe ni siquiera tu integridad física o tu condición actual, sabiendo que puedes desmejorarla con tal de ayudar a otro. Esto sí es de verdad el estandarte del cristianismo. Esto sí es verdad ser una ovejita, no ser un cabrito. Podemos decir entonces que una oveja se caracteriza realmente por ser una persona desinteresada, hasta llegar al extremo muchas veces de no importarle su condición, su integridad física. Hubo un caso, que ahorita no recuerdo el nombre, que ocurrió en Inglaterra, de un ex sacerdote católico que se convirtió al protestantismo y fue perseguido por el alguacil del pueblo en una noche fría, helada. Y él, corriendo por su vida, atravesó un río que estaba congelado. Él logró pasarlo, pero el alguacil que lo perseguía, ya estando cerca del borde, se hundió en el hielo que se rompió bajo sus pies. Empezó a gritar pidiendo ayuda, y este ahora hermano en la fe tuvo la gran disyuntiva: ¿qué hago? ¿Sigo corriendo por mi vida y me salvo, porque esto puede ser una señal de Dios en contra de mis enemigos? ¿O me regreso y lo ayudo a pesar de la persecución de que este hombre me está haciendo? Yo le voy a preguntar a usted, no para que me responda, sino para que usted vea en lo profundo de su corazón cuál es la respuesta. No se quede en la superficial. Vea lo que le plantea su corazón en lo más profundo. A ver, ¿qué grado de egoísmo tiene? Yo solo le voy a contar cómo terminó esa historia. Este hermano se regresó al río y rescató a este hombre de morir de hipotermia. ¿Cuál fue el resultado final? Este hombre no le dio las gracias y lo metió preso, y este hombre murió en la cárcel. A lo mejor fue un final triste, quizás en lo natural, fue una historia triste, pero ese hombre que fue rescatado de la muerte recibió el testimonio más puro, más sincero de un cristiano, de que no le importó siquiera las consecuencias, porque quizás pensó que eso podía pasar. A lo mejor otros dirán, bueno, y si me arrego y el hombre entonces no me mete preso, no me sigue persiguiendo porque le salió la vida. Algunos son más fríos a la hora de actuar, pero este no lo pensó mucho, se regresó a ayudar. Y ese fue el resultado. El hombre no le agradeció,
lo metió preso y murió como rebelde, según la sociedad, en la cárcel, por rebelarse al clero. Pero ese hombre tuvo que haber sido impactado por ese testimonio. ¿Cómo este hombre, sabiendo yo que lo estoy persiguiendo, que lo quiero meter preso, se regresa a ayudarme para que yo no muera? Esa pregunta tuvo que haberlo martillado, lo tuvo que haber atormentado todo el resto de su vida, es algo así. Y eso es el testimonio de una oveja y no de una cabra. Porque quizás si hubiesen perseguido a una cabra, la historia hubiese sido otra. Pero definitivamente que a nosotros hoy día nos falta desprendernos de tanta superficialidad, de tanto individualismo, de tanta indiferencia, que todo esto no muestra sino el egoísmo de nuestros corazones, de nuestro carácter, que todavía reina, que todavía se oculta detrás de una apariencia evangélica. Yo puedo decir que todos tenemos que luchar un poquito con el Judas de nuestro corazón. Porque todo el mundo dice, no, yo no soy Judas, yo nunca voy a vender a Jesús, yo nunca lo voy a hacer. Pero usted se está dando cuenta que quizás no lo vas a traicionar de la forma en la que lo hizo Judas. Quizás no lo vas a vender, quizás no te vas a aprovechar de la forma en la que lo hizo Judas. Pero de esta forma, como lo estoy planteando, en la que sí hay rasgos de egoísmo y con los que tenemos que combatir, ahí está Judas. Señor, ayúdanos a sacarnos ese Judas, a matar ese Judas de nuestro corazón, para que no seamos cabros, para que no seamos, como lo dice aquí, malditos de parte del Señor. Qué término tan duro. Es un término muy duro, un término fuerte, pero eso es lo que dice acá las mismas palabras de Jesús. Y que seamos ovejas, Señor, para que seamos, como lo dice al principio, el versículo 34, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Es decir, que estemos tan desinteresados, que no estemos ni siquiera ocupados de quién ayudamos o no ayudamos, si nos agradecen o no. Pero más allá de estas acciones que la iglesia siempre lo ha hecho. Yo vengo de un ministerio que hace obras sociales. Pero, mirando con detenimiento esta parábola, me doy cuenta definitivamente que el egoísmo del corazón corrupto del hombre tarde o temprano se manifiesta, y una obra externa hermosa se puede manchar por intereses ocultos que salen el día de mañana. Por eso que la Biblia le dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y es lamentable, pero eso es una realidad. Así que, pero que era necesario mirar con mucho más detenimiento y mirar realmente al egoísmo profundo que se esconde de evangélico de nuestros corazones. Nadie se iba a imaginar, sino hasta el último instante que se tenía que cumplir todas las cosas, que un apóstol de Jesús lo iba a traicionar de la forma en la que lo traicionó. Jamás. Todo el mundo cuidándose de los fariseos, cuidándose cuidándose de Caifás, cuidándose de Nerón, cuidándose del otro, y resulta que nada más y nada menos que uno de los apóstoles fue el que lo terminó entregando. Pero era necesario, como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos, para que se cumpliese la escritura y otro tomase su lugar, y ahí escogieron al apóstol Matías. Ellos tuvieron el entendimiento luego, pero no dejó de ser una sorpresa desagradable cuando ocurrieron los hechos. Y todo por tener un corazón egoísta, por ser una cabrita. El egoísmo nos mantiene en una línea divisoria entre ser oveja y ser cabras. Y así como el orgullo, el egoísmo cuesta eliminarlo, cuesta matarlo, porque sabe que vamos por él y se sabe camuflajear muy bien en nuestro corazón. Por eso necesitamos ser escudriñados por Dios y, como dijo Jesús, tomar la cruz, porque la cruz es el único antídoto para eliminar ese egoísmo. Amén. Así que vamos a orar, vamos a hablar sobre eso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú escudriñas nuestras mentes, nuestros corazones, en lo más profundo, Señor, con tu palabra. Porque tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos llevas a toda verdad, para que seamos ovejas de tu rebaño, para que seamos los benditos del Padre.
para que matemos a esa cabrita, matemos a ese Judas egoísta que puede estar escondido en lo más profundo de nuestro corazón y no lo habíamos notado, quizás. Señor, ayúdanos. Que las motivaciones, las intenciones, las manifestaciones de nuestro carácter sean las más genuinas, las más puras, las más bondadosas, las más santas, Señor, las más conforme a tu carácter, que realmente nos podamos parecer a ti, Señor Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor, a luchar contra la indiferencia, contra la apatía, contra el egoísmo, contra la frialdad, contra la superficialidad, con la que quizás queremos vivir la vida cristiana y manifestar esa vida cristiana a los perdidos. Oh Señor, gracias Padre.